una de esas últimas decía, el Señor regresará, pronto volverá. Querido amigo y hermano, meditemos en esto. El Señor regresará, sí es cierto, pero Él no regresará como Salvador, Él regresará como juez. Hay un versículo en la Biblia que todos manejan, que todos sabemos, incluso yo lo manejaba antes de tocar la Biblia. El versículo más eh, eh, favorito, más entendido, la existencia de ese versículo por la mayoría de las personas, es Juan 3:16. Todos lo recitamos así de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todos estamos felices con ese versículo. El problema es el contexto. Este versículo es uno de los versículos más mal entendido y más mal interpretado en la Biblia. Es el Evangelio reducido, en pequeñito. El contexto es Jesús conversando con Nicodemo. Nicodemo, un fariseo principal de los judíos, un líder religioso de la misma línea de Pablo. Y como ustedes ya saben, Pablo también fue reprendido. Pablo no había nacido de nuevo hasta que tuvo un encuentro con Jesucristo. Nicodemo estaba en la misma problemática y en esa conversación Jesús le dice, Nicodemo, hay una condición sine qua non, una condición imperativa para que puedas ser salvo, y es que debes de nacer de nuevo. Y en esa conversación en ese es el contexto en el que menciona luego Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nicodemo, de la élite del conocimiento judío, maestro de la ley, que según los estudiosos, un judío, un fariseo, tenía que manejar la ley a los 12 años, se la tenía que saber de memoria, así que esta persona era un maestro muy instruido de la ley, mas sin embargo se encuentra con esa problemática, que no ha nacido de nuevo, que si se moría en esta condición, su alma se iba a perder. En ese contexto está Juan 3:16 y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito y ha creado un universalismo en el que todos los seres humanos, que todo el mundo va a ser salvo. Y es esa la mala interpretación que hay de Juan 3:16, y no es así. Él dice, porque todo aquel en quien Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que ningún alma se pierda, querido amigo y hermano. Dice que el amor de Dios se muestra en que aún siendo pecadores, envió a su Hijo Jesucristo que muriera por mí, por ti, por nosotros. En eso se muestra su amor. Pero Él desvirtuaríamos su naturaleza, su carácter, si pensamos que Él va a ser complaciente con nuestros pecados y aún así salvarnos. En ese contexto menciona, y esta es la condenación, que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y finaliza en el capítulo 3, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Grande es el amor de Dios, que envió a su Hijo unigénito para salvarnos. Un predicador le preguntaban, él manifestaba, le decía a toda la congregación y decía, si dependiera de mí, yo dar a uno de mis hijos para salvarlo a ustedes, sepan lo que se condenarían. Grande es el amor de Dios que envió a su Hijo, y grande es el amor de Jesucristo que dejó su trono de gloria para venir a este mundo perdido, a un mundo que Él ya sabía que lo iban a rechazar, a bofetear, a ofender, a matar, a despreciar. Así que, querido amigo y hermano, hoy tienes el privilegio de que vas a escuchar el mensaje que nos trae el hermano Daniel, el mensaje de salvación. Está en ti recibirlo y creerlo, pero no con un creer intelectual. Todo el mundo dice yo creo en Dios, pero Jesús le dijo
a este grupo, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Hay un creer intelectual, pero cuando crees con el corazón y obra el arrepentimiento, la fe, entonces obra un nacimiento de nuevo. Dice que hay que morir primeramente para poder nacer de nuevo y morir al yo, a mis deseos, a mis pasiones, a este mundo. Así que sea Dios bendiciéndonos con este mensaje que nos va a traer el hermano. Pongamos atención, no nos distraigamos con ninguna celulares o otras distracciones. Dios nos bendiga a todos, queridos amigos y hermanos. Buenos días, tengan todos, el Señor les bendiga. Hay verdad en lo que compartía el hermano, que decía que muchos dicen amar a Dios o creer en Dios, pero con su vida niegan eso. Y siempre nosotros tratamos de avisar o exhortar de que no se trata de que nos llamemos cristianos o que visitemos un lugar, sino que se trata realmente de nuestra comunión con Dios, nuestra verdadera vida fuera de la iglesia, nuestra verdadera vida con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con todas las personas que nos relacionamos. Es decir, ver cómo está nuestro corazón. La semana pasada el hermano Carlos estaba compartiendo y decía que el verdadero creyente tiene amor, ¿verdad? Y es cierto. Nadie puede llamarse creyente o cristiano si no tiene amor en su vida. Esa es la condición sine qua non. Al ser de nuevo te va a llevar a que el Espíritu de Dios more ahora en tu corazón, y cuando el Espíritu de Dios mora en tu corazón te va a llevar a amar. El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 13 dice la preeminencia del amor. Y dice, si yo no tengo amor, yo puedo hablar en lengua, yo puedo hacer cualquier cosa, pero realmente yo no soy nada. El amor es fundamental en la vida del cristiano, es una característica que nosotros no podemos decir, yo ya dejé de tomar, yo ya dejé de fumar, pero tengo algo en mi corazón para con una persona. Simplemente tendrías que revisarte tu vida de cristiano, ¿verdad? Y esto no te lo digo como para señalarte, sino para que te autorrevises y veas cómo estás delante de Dios. Siguiendo un poco con la prédica que llevaba el hermano el domingo pasado, no nos hemos puesto de acuerdo, pero al escucharla y al bendecirme a través de la enseñanza, Dios puso en el corazón de que pudiéramos compartir sobre Juan 15. Juan 15, yo sé que la mayoría lo ha leído, yo sé que la mayoría se sabe este texto, ¿verdad? Y Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita, y todo aquel que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces la condición para que un cristiano pueda llevar fruto es permanecer en Él. Permanecer en Él. Y cuando Cristo permanece en mí, eso va a ser evidente. Eso va a ser evidente. Entonces, y digo los frutos, ¿por qué? Porque cuando el hermano habló acerca de que el creyente, el verdadero creyente tiene amor, a la hora que vamos a Gálatas 5:22 dice que el fruto del amor, el fruto del Espíritu es el amor. Y ahí comienza Pablo a decir que aparte del amor, ¿verdad? También se da el gozo. También se da el gozo, otra característica del cristiano, el gozo. Hoy vamos a hablar un poco acerca de esto,
¿verdad? Y el tema que hemos traído para hoy es que el verdadero creyente tiene gozo. El verdadero creyente tiene gozo. Miren, yo no me puse de acuerdo con los hermanos de la alabanza. Y estábamos cantando hace poquito, no puede estar triste, ¿verdad? Un corazón que alaba a Cristo. Yo digo que sí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes al respecto acerca de esa alabanza? ¿Ah? Yo he estado triste y en mi tristeza he estado alabando al Señor. Lo digo de manera personal, ¿ya? Por situaciones que me pueden pasar y ser humano que tengo sentimientos, tengo emociones, ¿verdad? Me pasa algo y me comienzo tal vez a entristecer un poco. Y Dios por medio de su palabra me sostiene, por medio de su palabra me habla y comienzo a alabar. Pero realmente cuando comienzo a alabar al Señor, sí puedo empezar con tristeza, pero cuando termino esa tristeza va menguando. ¿Por qué? Porque es mayor ese amor y es mayor las promesas que tiene Dios para conmigo y la presencia que tiene Dios para conmigo que sume todas las tristezas que puedan venir a mi alma. Porque así debería de ser en cada cristiano. Es decir, que ese amor y esa presencia de Dios sea suficiente para que nosotros no pasemos una vida de tristeza, ¿verdad? Y entonces, el tema es: el verdadero creyente tiene gozo. Mucha gente confunde el gozo con felicidad. Y la verdad es que no es así. Incluso hay versiones de la Biblia que cuando te hablan del Sermón del Monte, en vez de decir bienaventurados los que lloran, dice felices los que lloran. Yo no tengo nada en contra de eso, ¿verdad? Pero a la verdad no me gusta mucho por el contexto que nosotros le damos a la felicidad. Y cuando digo nosotros es nuestra sociedad. Nosotros creemos o la sociedad cree que si no te falta nada, sos feliz. Que si estás sano, sos feliz. Entonces, que si sos joven y no tenés ninguna enfermedad, sos feliz. Y que si te va bien en tus negocios o en tu trabajo, sos feliz, ¿verdad? Pero cuando la palabra habla en Mateo 5, en el Sermón del Monte, dice: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes, ¿verdad? Esa bienaventuranza es que está completo, es que está saciado, que no le falta nada. Y eso es más que la felicidad. Porque la felicidad que nos ofrece este mundo es momentánea, es como por ratitos, pero la bienaventuranza, el gozo y la seguridad que tenemos los creyentes en el Señor, eso permanece para siempre. Eso permanece para siempre. Entonces, todo creyente realmente debe tener un gozo. No estoy diciendo que no vas a ser atribulado. No estoy diciendo que no vas a pasar por dificultades. No estoy diciendo que no va a haber su momento en que te pueden venir ideas y te puede rodear la tristeza. Sí, pero sí eso te puede venir. Pero hay algo que debe prevalecer y es el gozo en tu vida. Porque el gozo en tu vida es el sello o la señal de que Cristo está viviendo en vos. De que Cristo está viviendo en vos. Entonces, dice la palabra que así como ¿verdad? No podemos dar fruto nosotros si no estamos pegados a la vid. El pámpano no puede dar fruto. Entonces, y uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Entonces significa que nosotros estamos desligándonos o viendo más grandes las situaciones y los problemas y las adversidades que al mismo Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días. Entonces realmente el cristianismo no nos garantiza una vida cómoda. A ninguno. Y esto el Señor Jesús lo dejó claro, nosotros también lo hemos predicado porque lo hemos entendido, ¿verdad? Que el cristianismo no es una promesa de una vida cómoda en esta tierra, sino que el cristianismo es la certeza de que nosotros, aún en la adversidad, contamos con el más poderoso de nuestro lado. Contamos con aquel que aún en la adversidad, Él está al control de todos esos aspectos negativos que puedan pasar en nuestra vida. Porque estamos en sus manos. Y esa es la confianza del cristiano. Porque el cristiano que no tiene la confianza de que su vida, su integridad, su eternidad está en las manos de Dios, realmente está cargando un nombre que no le corresponde. Nosotros debemos tener esta certeza
Y esto nos lleva ¿a qué? A descansar, y ese descanso nos da realmente ese gozo. Estar sabido de que estamos en las manos de Dios es razón suficiente para que nosotros estemos gozosos. Es razón suficiente. Hoy vamos a tratar de ver que ese creyente que tiene ese verdadero gozo, ¿verdad? No es un gozo superficial, no es un gozo pasajero, sino que ese gozo viene porque él está pegado a la vid. O sea, él depende su vida del Señor Jesús, está rendida al Señor Jesús. Jesús dijo, ¿verdad?, que en Él tendríamos gozo, aunque todo nos fuera mal. Juan 15, versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Miren lo que está diciendo el Señor Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el versículo 11 de Juan 15 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo ¿qué? Esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, el gozo que tiene el cristiano no es ni un gozo propio de él, sino que está diciendo ahí el Señor Jesús, para que mi gozo esté en vosotros. El gozo del Señor va a permanecer en todos nosotros. Entonces, aquí lo que nos deja ver la palabra, o nos deja claro la palabra, es que Él nos da ese gozo. Él nos da ese gozo, y ese gozo depende solamente de Él. Esto es vivir una vida rendida a Él, sumisa a Él, obediente a Él y confiando en Él completamente. Confiando en Él completamente. De manera tal que el gozo del cristiano, el gozo realmente del cristiano no es algo superficial, no es algo circunstancial, no es porque las cosas le salen bien. No es por eso, sino que el gozo del cristiano es algo espiritual, es algo interno, es algo que nace cuando llega a tener una relación con su Señor. De ahí nace ese gozo en cada persona que se llama cristiana, en cada persona que ha sido perdonada. Entonces, el gozo no está dependiendo de las cosas buenas que me vayan, de cómo me traten en el trabajo, si me aumentan salario, si ahora me pasan a ser jefe, si todo me va bien, si tenía una enfermedad y el Señor me curó de esa enfermedad, entonces yo tengo gozo. No. Porque ¿sabes qué? Te tengo una mala noticia. Te curó de esa enfermedad, pero de todos modos te vas a morir. Entonces tu gozo no debe depender de eso. Tu gozo debe ser de que Cristo habita en tu persona. De que Cristo habita en tu persona. Recordemos lo que nos dice Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es ¿qué? Ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces ese es el reino, ¿verdad?, de Dios, y nosotros tenemos que vivir en este reino aquí en esta tierra. Es decir, no por lo que vemos, no por lo que tenemos, sino, ¿por qué? Porque Él está presente en nuestra vida. El gozo del creyente no depende de que si tiene dinero, no depende de que si tiene salud, no depende de si cuando yo termino aquí ustedes me dicen, hermano, qué bárbaro, qué buena prédica, y entonces yo me siento gozoso. Hermano, la palabra hoy me habló y yo me siento gozoso. No. El gozo realmente del cristiano viene directamente del Espíritu Santo. Directamente del Espíritu Santo. No es producido por lo visible, sino que es producido por lo eterno. Es producido por lo eterno. En la Biblia nosotros tenemos ejemplos de personas que aún en la adversidad estaban gozosos. Aún en la adversidad estaban gozosos. Yo quiero que me acompañen a Habacuc. Y hasta una alabanza sobre esto. Dice, aunque la higuera no florezca. Escuchemos lo que dice Habacuc 3, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Qué está diciendo ahí Habacuc? Aunque se acabe todo, aunque no tenga que comer el día de mañana, aunque me presente ante mi hijo con los brazos cruzados, aunque todo salga mal, sigue diciendo después, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré
en el Dios de mi salvación. En el Dios de mi salvación. Este hombre tenía claro de que su gozo no dependía de todas las cosas externas que podían pasar a su vida. Cuando tu gozo depende de las cosas buenas que pueden pasar en tu vida, sos, discúlpame que te diga, un desgraciado. Porque a la hora que te quiten eso, se acabó tu gozo. Tu gozo depende de que tu familia esté bien, que tu familia no tenga enfermedad y que tu familia esté unida. En el momento que alguien se te enferma, ¿qué pasó con tu gozo? Desaparece. En el momento en que uno de tus familiares sale del círculo familiar, valga la redundancia, ¿qué pasa con tu vida? También te desarmas. En el momento, si tu gozo depende del dinero, si tu gozo depende del poder, en cuanto te quiten esto, en cuanto desaparezca esto, mira qué frágil que es eso. Que tu gozo dependa de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Que tu esposo dependa de cómo te va en la vida. Entonces esto realmente es un arma de doble filo que al final, cuando se te vaya a quitar, vas a sufrir realmente. Vas a sufrir realmente y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros tengamos ese conocimiento con Él, esa relación con Él, para que Él venga a llenar nuestra vida y que nosotros podamos tener ese gozo y ese gozo nunca se nos pueda quitar. El verdadero gozo nunca se nos va a quitar. ¿Por qué? Porque el verdadero gozo del cristiano es saber que eres indigno y que Cristo vino, dejó los cielos y vino por Él para salvarlo, dio su vida. Es decir, el gozo del cristiano radica ¿en qué? En la cruz del Calvario. Radica en la cruz del Calvario, en lo que el Señor hizo por mí. Ese es mi gozo, ese es mi deleite. Me puede ir mal en la vida, me puede pasar cualquier cosa, pero hay algo que no va a cambiar y es de que Jesús dio su vida por mí. Que el dueño y Señor del universo puso su mirada en mí. Entonces, cuando yo dejo que mi vida o mi gozo dependa de las cosas que me rodean, yo no estoy valorando realmente lo que el Señor Jesús ha hecho por mí. Yo miro como que las cosas que me salen mal me agravan más mi corazón, mi mente y me turban que la grandeza que Cristo hizo por mí y por cada uno de aquellos que le hemos decidido seguir. O sea, el Señor dio su vida y tú estás afligido y tu gozo se acaba porque no tienes dinero, porque no tienes salud, porque se te murió un familiar, porque te traicionaron. Sí, a la verdad esto te causa cierta tristeza, cierto dolor. Te lo digo porque a mí me pasa igual. Soy un ser humano, tengo sentimientos, tengo emociones. Sin embargo, cuando vienen eso a atacarme, hay algo más grande. Y eso me hace que olvide todas estas cosas y que siempre me enfoque ¿en qué? En lo que el Señor ha marcado en mi vida. Hijo, yo di mi vida por ti. Yo lo di todo. Yo lo di todo. Y entonces nosotros podemos doblar rodillas pidiéndole al Señor algo y no obtener respuesta. ¿Y qué puede pasar cuando las cosas te salen mal? ¿O qué puede pasar cuando tu futuro es incierto? ¿O qué te puede pasar cuando, como decimos nosotros, cuando llueve sobre mojado? Cuando tras cuernos palos y vas sufriendo en esta vida. Si no eres cristiano te vas a amargar y vas a renegar contra Dios. Pero si eres cristiano, todas estas cosas adversas que pasan en tu vida van a ayudar para fortalecer tu fe. Y todo esto va a servir ¿para qué? Para que te goces también en el Señor. Para que te goces también. El Señor Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, aunque me vaya mal, aunque lo pierda todo, yo con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque ese gozo que tiene ahí Habacuc no depende de las circunstancias, sino depende de la esperanza que él tiene en Dios. Y esa también es la que debemos de tener cada uno de nosotros. Esa esperanza puesta ¿en quién? En aquel que ha prometido, en aquel que dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, cuando pasa algún problema, cuando pasa alguna situación adversa a tu persona, a tu familia, a tu negocio, a lo que sea, recuerda, Él prometió estar con nosotros todos los días. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. El enemigo quiere turbar tu mente, el enemigo quiere turbar tu vida, el enemigo te quiere quitar ese gozo, mandándote miles de cosas para que vos te turbes y se te acabe el gozo y te comences a preocupar y digas, ¿y ahora qué hago? Y esto y lo otro. Y el Señor dice, yo di mi vida por ti. Yo te estoy cuidando. Estás en mis manos.
Estás en mis manos. Sí, Señor, pero es que yo necesito hacer esto. Sí, eres responsable de ciertas cosas que tienes que hacer en la vida secular. Pero aunque las cosas te salgan mal en la vida secular, debes de tener siempre presente que Él está con nosotros. Y eso, como te digo, te debe llenar, te debe dar mucho gozo, te debe llenar de gozo. Yo creo que nosotros, no sé si a alguno de ustedes le pasa, pero yo he pensado, es decir, wow, los discípulos con Jesús caminando, andando ahí con el dueño del universo, con el creador de todo, a la par de Jesús. Imagínate tu persona caminando a la par de Jesús, oyendo a Jesús, viendo a Jesús. Decimos, wow, esa es una oportunidad única. Y Él está con nosotros hoy también. Él está hoy con nosotros y estará mañana con nosotros. Y Él dijo, no os dejaré solo, yo estaré con ustedes. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin, hasta ahí va a estar. Entonces nosotros, es solamente eso, hermano, solamente eso, amigo, debe de llenar nuestro corazón y debe hacer que nuestro corazón se regocije. Estoy enfermo, pero Cristo está conmigo. Estoy sin dinero, pero Cristo está conmigo. Estoy agobiado, pero Cristo está conmigo. Y ante todas las cosas malas, Cristo está contigo. Como te decía, Él no ha prometido un evangelio de la prosperidad, no ha prometido un evangelio donde no vas a sufrir. No, vas a sufrir, perfecto, pero yo voy a estar contigo ahí. No vas a estar solo. Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Entonces el gozo del cristiano no depende de la circunstancia de lo que le pase, sino que el gozo viene de adentro hacia afuera. Es algo espiritual. Es algo espiritual y solo lo puede tener, ¿verdad?, aquel que realmente tiene una confianza, una fe, una relación, una comunión con su Señor. Entonces, ¿de dónde nace ese gozo? ¿De dónde nace ese gozo? Ese gozo, como te digo, nace de una relación viva con Cristo. Solo así nosotros podemos tener ese gozo. La palabra es clara. Leímos Juan 15, mire lo que nos dice un versículo antes, en Juan 15:4, permaneced en mí. Oiga lo que dice Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo voy a permanecer en ti. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, la palabra clave ahí es permanecer en el Señor. Permanecer en el Señor, depender del Señor, mirar al Señor. En todo momento vas a tener problemas en esta vida, no se te van a acabar. Te vas a convertir, te vas a bautizar, vas a ser miembro de la iglesia, puedes venir a predicar, cualquier cosa puedes hacer en la obra del Señor y los problemas no van a desaparecer. Incluso, me atrevo a decir, van a aumentar. ¿Por qué? Porque ahora tu vida va a estar en contra del mundo. Entonces todo el mundo va, y el enemigo, y tu peor enemigo, no solamente el diablo, tu peor enemigo, tú y yo, van a actuar en contra para que vos te regreses, para que no sigas en el camino, para que ya digas ya no. Pero el Señor dice, permaneced en mí, permaneced en mí, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco, si no permanecéis en mí. Entonces, hermano, cuando te agobia la situación, cuando te agobia la enfermedad, y entonces vas cayendo en un estado espiritual en el cual vas triste y cada vez más triste y más preocupado, y entonces caes en esa depresión y te vas enfriando, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Que te estás desligando de la vid. Que te estás desligando de la vid. Que si estás cayendo en eso es porque no estás aferrado a la vid, porque si estás aferrado a la vid, ¿sabes lo que va a pasar? Va a infundir vida, va a infundir gozo, va a infundir fe, va a infundir amor, te va a llenar. El Señor no te va a dar a cuentagotas, no, Él va a querer llenar tu vida de todo eso, de su presencia, de su espíritu. Sí, simplemente es que no tengo amor, siento que sí, pero no, y a veces sí estoy gozoso. ¿Y cuándo estás gozoso? Cuando oré y sentí realmente. No, el cristianismo no se trata de sentir, se trata de confiar en el Señor. No sentí nada, pero yo confío que Dios estaba ahí. Porque no es solamente el día que vos sentiste algo en el estómago, tal vez era hambre, nervio o cualquier otra cosa. Se trata de confiar. Dios es nuestro culto racional. Confiar, Él ha dicho, así es, punto. Sí, pero no veo. No es que no tenés que ver. Nosotros no caminamos por vista, nosotros caminamos por fe. Y la fe es la convicción ¿de qué? Miren que no estoy hablando yo, es la palabra, la convicción de lo que no se ve. Entonces, esto es lo que el Señor quiere
de que nosotros seamos llenos. Pero ¿cómo vamos a ser llenos si permanecemos en Él? Permanecer en Él, ahí está la clave, permanecer en Él, permanecer en Él, permanecer en Él. Entonces, de ahí nace ese gozo. Y dice Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vuestro gozo sea cumplido. Jesús no te promete gozo si venís a la iglesia. Sí, la pasamos bien, sí, nos abrazamos, sí, compartís con personas que te caen bien, con personas que las mirás buenas, perfecto, pero Él no te promete ese gozo 2 horas a la semana, o 4 horas a la semana, o 6 horas a la semana. Depende de las veces que te reúnas o las veces que miras a las personas con las cuales te congregas. No, Él quiere que tengas ese gozo siempre, y más aún en la adversidad, más en la adversidad. Él no promete gozo a los religiosos, sino ¿a quién? ¿A quién le promete ese gozo? Al que permanece en Él. Él está diciendo, si ustedes permanecen en mí, yo voy a permanecer en vosotros. Hermano, si eso no te da gozo, que el Señor permanezca en ti, ¿sabes qué? Te van a ofrecer todo el mundo como se lo ofreció el enemigo a Satanás, y ni eso te va a llenar de gozo. Porque lo único que puede llenar el corazón del corazón de un hombre de gozo es que Cristo Jesús esté en él. Pero si vos decís, no, sí, yo sé que Dios me perdonó, sí, yo sé que Dios hizo esto, sí, yo sé que Dios aquello, pero todavía estás viendo los problemas y viendo las situaciones y no estás viendo todo lo que Cristo ha hecho, no estás realmente valorando todo eso que el Señor ha hecho a como realmente lo deberías de valorar. Simplemente lo conoces, simplemente es un entendimiento, ¿ya? Y ha quedado aquí, pero no ha bajado aquí. No ha bajado al corazón, porque cuando vayas al corazón, eso decís vos, es suficiente. Y esto no te preocupes, eso le pasó a varios, o nos ha pasado a varios, pero el Señor está ahí, hablando. El apóstol Pablo andaba afligido por un aguijón, y ninguno de nosotros tiene la fe del apóstol Pablo. Y el Señor tuvo que aclararle y decirle, Pablito, bástate mi gracia. Pablito, te mandé a mi hijo, lo más precioso del cielo. ¿Y qué dice Pablo? Después de esto, ya no volví a tocar ese asunto porque era un necio prácticamente. Si seguía tocándole lo mismo. Señor, con eso de que bástate mi gracia, con esto, Señor, me dejas sin argumento. Con esto, Señor, me desarmas. Con esto me muestras cuánto me has amado. Y me has amado como nadie me ha amado, Señor. Oye, no es el amor de un padre, no es el amor de una madre, no es el amor de un esposo, una esposa, un hijo. Es el amor de Dios para con tu vida. El amor del Creador del universo para con un ser que, si somos honestos cada uno de nosotros, un ser indigno que no se merece nada. Y Él volcó todo su amor, pero todo su amor, sobre esa persona cuando su hijo murió en la cruz del Calvario. Y si esto no te da gozo, si esto no te da gozo, sí es razón para que medites y veas realmente el cristianismo que estás diciendo llevar. Porque muchos quieren las bendiciones de Dios. Muchos quieren culminar una carrera, ser famoso, tener dinero, tener una familia. Y muchos quieren tener gozo a través de todas las cosas que el mundo les puede ofrecer, que el tiempo les puede ofrecer, pero no quieren verdaderamente nada con Dios. No quieren verdaderamente nada con Dios. Es decir, quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren a Dios en sus vidas. Y eso pues no es un gozo verdadero, porque el gozo verdadero no es por lo que Dios nos dé, sino por quién es Él. Y Él se ha fijado en nosotros. ¿Quién es Él? Estábamos cantando el poderoso de Israel. Estábamos cantando que echó a la mar. Estábamos cantando y sabemos que Él es el omnipotente, el omnipresente, el todopoderoso, el majestuoso Dios, al que la palabra imposible no está en su diccionario o en su léxico. Estábamos cantando todo eso y ese poderoso se ha fijado en nosotros. Entonces no depende de las cosas que puedan pasarme, no es algo circunstancial el gozo que el Señor me quiere dar, sino algo que yo debo tener esa convicción y esa fe. Él se dio por mí y esto me llena. Esto me llena.
Sí, te repito, te robaron, te insultaron, te traicionaron, te hicieron cualquier maldad. Te hicieron cualquier maldad y esto te va a afectar. Es normal que te afecte, es normal que decaigas. ¿Por qué? Porque tienes sentimientos, emociones, pero el Espíritu Santo te va a hacer ver de que hay algo más grande que eso. Y esto es lo que te va a levantar en tu caminar cristiano. Esto es lo que te va a hacer seguir adelante. Pero si tú te enfrascas solamente en lo negativo, te enfrascas solamente en las cosas adversas y comienzas a ver y solo lo malo, y la verdad que desde que estoy buscando a Dios, ahora todas las cosas me salen mal, antes por lo menos iba más o menos, ¿cuántos se han dicho esto? Antes la vida era como más fácil y ahora la miro como más difícil, ahora tengo menos tiempo, tengo menos dinero, es decir, ahora desde que me metí a andar en el cristianismo, se enferma más mi familia, corrieron a fulano del trabajo, Entonces comienzas a ver las cosas que el enemigo está utilizando para quitarte el gozo y no estás viendo todas las cosas que Dios ha hecho para darte ese gozo que quiere que no pierdas. Entonces tu mirada se distrae en las cosas terrenales cuando hay una eterna que Dios ha prometido. Mira cómo tu mirada se enfoca en lo terrenal y que hoy está así, pero incluso Dios lo puede cambiar, pero tú estás enfrascado ahí. Y Dios te está mostrando una eternidad a la par de Él, a la orilla de Él. Una eternidad con Él, pero eso no lo estás viendo. Estás viendo solamente lo terrenal, lo físico, el ahora. Y si somos cristianos, tenemos que caminar siempre poniendo la mirada en el eterno. Poniendo la mirada en aquello que no pasa de la noche a la mañana. Entonces el gozo del cristiano no viene de lo que Dios le da. Él no está gozoso cuando Dios le da algo. Sí, es bueno. Sí, nos alegramos. Pero el mayor gozo es de que Él está con nosotros. Ese es el mayor gozo. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Y no sé por qué Pablo. Ustedes han escuchado, subite arriba, bájate abajo. Dicen, eso no se puede decir. Según la Real Academia ya está avalado, ya puedes decir eso. Pero Pablo se adelantó a la Real Academia y dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos. Cuando Pablo escribe esta carta a los filipenses, la escribe, ¿sabes desde dónde? Desde una cárcel. Es decir, imagínate a alguien escribiendo de una cárcel, no, viera la situación aquí, cómo está, qué difícil, me mandaste tal cosa y solo recibí tal cosa, y aparte de lo que recibí, fulano me lo quitó y si no se lo daba. Es decir, viendo todo lo negativo. Todo lo negativo. Y Pablo desde la cárcel escribe, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Pablo en esa carta incluso habla de cosas sombrías, de cosas malas que les pueden pasar. Incluso habla desde que su vida puede terminar, de que su vida se puede acabar, ¿verdad? Pero él le dice a los creyentes que están ahí en Filipo, deben de regocijarse. No importa las circunstancias, no importa que yo les haya hablado el evangelio, no importa que yo no esté con ustedes, hay alguien que siempre va a estar con ustedes y en el cual esa persona yo también he creído, es Cristo Jesús. No importa que me maten, no importa, ustedes regocíjense. ¿Por qué? Porque Cristo está con ustedes y esta es razón suficiente. Esta razón suficiente. Primera de Juan 1, versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y Él se nos manifestó. ¿Quién es este? Es la persona de Jesús. Ahí el apóstol Juan está hablando de la persona de Jesús. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos fue manifiesto. O sea, el Señor Jesús. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión uno con otro. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Dios está diciendo ahí, el Creador se hizo hombre, vivió entre nosotros, dio su vida por nosotros y estas cosas te anuncio, ¿para qué?
para que tengas esa razón de gozarte, para que tengas esa razón de amar, para que te des cuenta que el creador de todo vino por ti y vino por mí. Y si esto es algo maravilloso, es algo grandioso. Y nosotros no podemos verlo como cualquier cosa. No podemos verlo como cualquier cosa. La verdad es que ningún gozo en esta tierra es duradero. Solo el gozo del Señor es el que permanece para siempre. Te repito, te gozás si te nace un hijo. Pero ¿qué pasa si te quitan ese hijo? ¿Qué pasa si te quitan ese hijo? Ningún gozo es eterno. Ningún gozo es duradero. Te gozabas cuando hiciste un negocio y excelente, tripliqué la inversión. ¿Y qué pasa cuando quedas en la quiebra? O no quedes en la quiebra. No te lo voy a poner tan drástico. No vamos a llegar a Habacuc. ¿Qué pasa cuando invertís y recuperás lo mismo que invertiste? Para nada trabajé. Perdí el tiempo. Y venís y te amargás. Y tu gozo se acaba. Entonces tu gozo no debe depender de estas cosas materiales. No hay un verdadero gozo si no es en la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Pero ese gozo debemos de entender que coexiste incluso con el sufrimiento. Con el sufrimiento. O sea, que nosotros como seres humanos vamos a pasar por mucho sufrimiento en esta tierra, pero que hay algo más grande que eso, y es el gozo del Señor Jesús. Miren lo que dice Santiago. Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, dice el apóstol, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando hayáis en diversas pruebas. Espérate, Santiago. Hacelo más despacio porque no entendí. Y te va a decir, sí, tened sumo gozo, no cualquier gozo. Miren que la palabra sumo, lo que nos está diciendo es, gózate lo más que pueda, al extremo, alégrate, gózate. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando hayáis en diversas pruebas. La pone difícil ese texto. Hay pruebas. ¿Cómo puedo estar gozoso? ¿Cómo puedo estar gozoso? La respuesta ya la tenemos. Si permanecemos en Cristo, vamos a tener gozo. Si permanecemos en Cristo, vamos a tener gozo. Si permanezco en el problema, no voy a tener gozo. Si permanezco viendo la adversidad, no voy a tener gozo. Permanece en Cristo, y voy a tener ese gozo. Entonces dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando hayáis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Miren que está diciendo que por medio de las pruebas, por medio de las situaciones, de las adversidades, nosotros ¿qué? Vamos a ir alcanzando la perfección. Y esto solo me recuerda al alfarero que está trabajando el barro, pero para poderlo moldear a donde él quiere, tiene que apretar fuerte la pieza y tiene que quitar las impurezas y tiene que hacer sufrir, por decir algo, al barro si el barro se quejara y dejarlo de la forma más adecuada a como él quiere que quede formado. Pero esto implica también meterlo al fuego. ¿Qué pasa si nosotros agarramos ese barro, verdad? Y ya le hicimos la forma, y solo porque le hicimos la forma decimos, ya, puedes echarle agua. Ya puedes usarlo para tal cosa. No. Ya puedes usarlo para hervir el agua, para hacer las tortillas. Si es un comal el que estás haciendo, no podés, tenés que meterlo al fuego. Tiene que pasar por todo eso. Y Él va trabajando en cada uno de nosotros de esa manera. Y vamos pasando por esas pruebas, ¿pero para qué? Para que nosotros a través de las pruebas vayamos creciendo, para que nosotros a través de las pruebas vayamos madurando espiritualmente, para que nosotros por medio de las pruebas y las situaciones que tengamos ya no seamos el mismo niño que fue cuando se convirtió y entonces le predicaron el evangelio y wow, el cielo, ahora para mí ya no hay infierno, yo acepté al Señor, o ya me rendí, ya le pedí perdón, esto y lo otro, y entras al cristianismo bien emocionado y el Señor dice, mira qué bonito este barro, lo vamos a agarrar,
¿verdad? Y vamos a trabajar con él porque quiero hacer una linda pieza con él. Pero en la adversidad, en cualquier problema, en un tropiezo con un hermano, en una enfermedad de alguien, viene ese barrio. El Señor está trabajando y está trabajando y está trabajando. Y nos va a someter cada vez a más pruebas para que nosotros también podamos ser útiles para Él. Imagínate un hermano que nunca ha pasado por una prueba. Imagínate un hermano que todo le ha salido a pedir de boca. ¿Cómo puede aconsejar a alguien que está pasando por un problema? ¿Cómo puede aconsejar a alguien que está pasando por el tropiezo de otro hermano? Si él nunca ha sido tropezado. Lo que lo va a aconsejar es mal. No, tenés razón, vos salite. Están mal todos ahí. O en la prueba, ya ves, Dios no te acompañó. Sí, está mal, esto está mal. No. Entonces, por medio de las pruebas, Dios va tratando con nosotros para que nosotros vayamos depositando más confianza y vayamos creciendo. O alguno de ustedes se quiere quedar en esa condición que están ahorita. Están conformes en la condición, es decir, yo estoy conforme, mi cristianismo ya me salvó, tengo garantizado el cielo, tranquilo, hasta ahí, estoy cómodo. No, el deseo del cristiano es crecer, conocer, servir, amar. Y como te he dicho siempre, amar duele. Si no, pregúntale a Jesús, que nos amó. Amar duele. Y el Señor va trabajando con todos y cada uno de nosotros, para que nosotros lleguemos a amar. ¿De qué manera? Como Él nos amó. Miren que dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos al otro. ¿Cómo, Señor? Como yo he amado. Y si amar duele, ¿qué es lo que nos está mandando el Señor? Vas a sufrir por tu hermano. Vas a negarte por tu hermano. No es el abracito, no es el apapacho, no es el cómo estás, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, ¿te puedo hacer un favor? No, sí, no. Vas a darte por tu hermano, vas a amar a tu hermano. Vas a sufrir por tu hermano. El amor duele. Y es que la verdad, solo aquel que conoce profundamente el dolor, ¿verdad?, sabe que verdaderamente ese sufrimiento no destruye la fe, sino que más bien la fe la va purificando. ¿Por qué? Porque reconoce que en el momento difícil Dios siempre ha estado a su lado. Porque reconoce que en la adversidad, en la enfermedad y todo, ahí ha estado Dios presente. Y ha tenido el control de todo. Y esto viene a hacer que tu fe ¿qué? Vaya creciendo. Y por medio de esa purificación es que surge más y más ese gozo. Si no, nosotros tenemos un caso o dos casos. Te puedo decir, Job, ninguno de nosotros ha sufrido como él. Te puedo mencionar a José, traicionado por su hermano, vendido como esclavo, acusado injustamente. Pero su gozo no estaba en lo que sus hermanos hacían o dejaban de hacer. Su gozo estaba en ¿qué? En que él estaba permaneciendo en el Señor. ¿Y cómo sé yo que José permaneció en el Señor? Porque cuando fue tentado, ¿qué dijo él? ¿Cómo voy a hacer esto yo? Y pecaré contra mi Dios. Para él lo primero era Dios. Él no dijo, y Potifar, y mi familia, y el nombre, no, ni tampoco se fue tras sus deseos, no. Que no estoy diciendo que José no tenía deseos, no, sí tenía. Pero como vemos nosotros los frutos del Espíritu, uno es la templanza. Entonces, José supo detenerse, y José dijo, no puedo hacer esto contra Dios. Dios estaba presente en su vida y era lo primero. Y aún estando en la cárcel acusado injustamente, su gozo no desapareció. ¿Por qué? Porque José se hubiera amargado en la cárcel. José, ¿y por qué estás aquí? Hombre, injustamente me metieron, esa mujer se me quiso meter a mi vida y solo porque le dije que no, dijo una mentira y me mandaron a la cárcel. Mira, que esto es injusto. Sí, hombre, pero no, él no estaba así, él estaba tranquilo. Tan tranquilo estaba que llegó a ser la mano derecha del carcelero, porque él tenía un gozo. Y su gozo no dependía de las cosas malas, sino que su gozo dependía de que Cristo habitaba en su corazón. Digo Cristo, pero hablamos Dios, ¿verdad? Porque en ese momento no se había presentado el Señor Jesús, pero que Dios habitaba en su vida. Romanos 5, versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Miren que viene a respaldar lo que está hablando Santiago. Aquí está Pablo respaldando o está en el mismo espíritu hablando. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce
Paciencia. Produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos confiado, saben en quién hemos creído. Hemos creído en el verdadero, estamos en el verdadero. Yo sé en quién he creído. Entonces mi esperanza en el Señor no me avergüenza. Primera de Pedro 1, versículo 6, en cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tendráis que ser afligidos en diversas pruebas, si es necesario, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado, ¿quién? Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, y a quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Os alegráis con un gozo inefable y glorioso. Y entonces, estábamos en las alabanzas, y miren, yo no le digo a los hermanos, vas a tocarme esta alabanza hoy porque voy a hablar de tal tema, no. Y una de las últimas alabanzas es, el Rey volverá. El Rey volverá. Y mientras yo estaba allá en el cubículo con mi hijo, le digo yo, ¿te imaginas ese día? ¿Te has imaginado ese día? Cuando el Rey vuelva, cuando el Señor vuelva. Para los cristianos, qué gozo, qué alegría, ese encuentro, qué maravilloso. Pero para aquel que no tiene a Cristo, qué triste, qué día más nefasto, qué día más amargo, qué día que va a marcar toda tu eternidad. Pero hoy también tu eternidad puede cambiar. El Señor está aquí tratándote de hacerte entender algo muy claro. En esta vida todos vamos a sufrir, cristianos o no cristianos. En esta vida todos vamos a pasar por tribulación, cristiano o no cristiano. Y el que no es cristiano se va a amargar y va a renegar. Pero el que es cristiano, aún en adversidad, le da gracias a Dios. Le da gracias a Dios y se goza en el Señor. ¿Por qué? Porque es más lo que Él ha hecho. Es más grande todo lo precioso que Él ha hecho que lo que el mundo nos puede hacer en mal en contra nuestra. Porque incluso el mundo puede confabular para quitarnos la vida, que ya sería lo último. Pero si tu vida está en Cristo, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, tenemos mucho por qué gozarnos. Y el enemigo quiere quitarte este gozo. No permitas que te desvíe la mirada a lo terrenal, a las circunstancias, a los problemas, a las enfermedades. Mantente gozoso, porque esa es una de las razones por las que Él vino. Él vino a salvarnos, a poner su espíritu dentro de nosotros, y cuando vino a poner su espíritu dentro de nosotros, a todo aquel que cree, ahora está el Espíritu de Dios morando en Él. Y este Espíritu de Dios que mora en Él, ¿lo va a llevar a qué? A hacer todo lo contrario, a amar y a gozarse. Pero un gozo que no es pasajero, sino un gozo que es por toda la eternidad. Como te digo, el mundo te da ese gozo cuando todo te sale bien. Pero el gozo del cristiano es porque Dios habita en su interior. Y la evidencia, el gozo también, es la evidencia de un verdadero creyente. Es decir, ves a alguien gozoso en la adversidad y decimos, oye, ¿y por qué se goza si está enfermo? Le dijeron que tenían diabetes, que le van a cortar un pie y su temperamento siempre habla, le van a cortar un pie y el Señor es poderoso. ¿Será que está confiando que Dios va a hacer el milagro para que no le corten el pie? Y le cortan el pie y sigue con el mismo gozo. Porque su gozo no depende de si está completo en esta tierra, porque Él está completo interiormente. Está completo interiormente. Entonces, el gozo es la evidencia de un verdadero creyente. En Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor. Y también dice que es gozo. Que es gozo. ¿Por qué? Porque ese amor que fue puesto por el Espíritu de Dios te hace no solo que vos ames a los demás, sino te hace ver el amor verdadero de Cristo por tu persona.
Te hace ver que aquel que estaba en el trono de gloria lo dejó. ¿Para qué? Para venir a salvarte a ti que no te lo merecía. Y cuando ves la magnitud de ese amor, y cuando caes rendido y dices, me vino a salvar a mí, sí, a ti te vino a salvar, a tu persona te vino a salvar. No me lo merezco, sí, nadie se lo merece. Y eso te llena de gozo, te llena de agradecimiento, te llena de paz y ahora tenés una nueva relación con el Señor. Entonces el gozo es esa evidencia de una vida nueva. Porque si nosotros creemos realmente en una vida eterna que el Señor ha prometido, es decir, yo me voy, pero me voy a preparar morada para que donde yo esté también vosotros. Si nosotros creemos realmente en esa vida eterna, eso debe cambiar nuestra realidad presente. Eso debe cambiar nuestra realidad presente. Es que yo no estoy viendo los problemas, sí me pasan, voy a tratar de resolverlo, pero eso no me va a quitar mi gozo. Yo tengo una casa celestial. Yo tengo un lugar en los cielos. Y que no he hecho nada para tenerlo. Todavía por lo que tienes aquí estás trabajando, estás sudando, pagando deudas, pagando préstamos, haciendo esto, peleando con tus hermanos, una herencia y lo otro. Él lo está haciendo todo por ti. Entonces, si tenemos el verdadero concepto de la eternidad, eso debe cambiar nuestra vida aquí en la tierra, en el hoy. En el día de hoy. Oye, el Señor todo lo está haciendo por mí, me ama. Me ama. Pero también te puedo decir que si eres cristiano y en algún momento pues pierdes el gozo, eso no significa de que no eres cristiano. Significa de que has desviado tu mirada y que te estás enfrascando más en las situaciones adversas y no estás valorando lo que Cristo ha hecho y lo que Cristo ha prometido. Entonces yo te llamo hoy. No te estoy diciendo no, porque no estás gozoso y estás viendo más los problemas y las situaciones, no sos un cristiano, no. Recapacita, hermano. Hay algo más grande que no lo hubiéramos podido obtener ni con 3, 20 o 40 vidas que se nos hubiera dado. Y es el amor del Señor para con nosotros. Es el perdón de nuestros pecados. Es la salvación tan grande. Es ese maravilloso Jesús. Es una relación con Dios. Todo esto es más grande que todo lo que nosotros podíamos haber visto o hecho. Y eso está presente y está a nuestro alcance. Enfócate en lo que te tienes que enfocar. Enfócate en lo eterno. Enfócate en lo espiritual. No dejes que lo terrenal te quite el gozo. Terrenal te quita el gozo hoy. Te lo devuelve mañana y juega como aquel que está con el niño y le dice, te doy caramelo, no te lo doy. Y cuando se lo acerca se alegra y cuando se lo quita se pone serio. No. Dios te ofrece eso para toda la eternidad. Y el mundo te lo da, te lo quita y juega. ¿Para qué? Para probar tu temperamento y después señalarte y acusarte. Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, esa es la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Para que abundemos nosotros en la esperanza del Espíritu Santo. El Señor quiere esto con todos y cada uno de nosotros. Y como te digo, el gozo del cristiano no lo va a perder. Decir, ¿por qué? Porque sí te podés poner triste, sí te podés poner decaído, pero el Espíritu mismo te va a hablar. Y el Espíritu mismo te va a levantar y te va a mostrar toda la grandeza y que Dios está contigo. Miren, yo compartí el domingo pasado en Managua. Y yo les decía, la semana pasada me pasó algo. Y yo lo que entendí es que el enemigo me quiso robar ese gozo después de que me pasó. Yo dije, no, esto no es justo, esto está malo. Y en su momento dije, ¿qué es lo que está pasando? Esto no es así. Y entonces me desvié y después en el trayecto del día Dios me hizo ver que te quieren robar el gozo, te quieren robar la paz. ¿Y sabes qué es lo peor? Que lo estás permitiendo. Que lo estás permitiendo. Tu paz no debe depender de las cosas que están ahí alrededor tuyo. Tu gozo no debe depender de eso. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes han leído acerca de los primeros cristianos. Esa gente que la agarraban y la metían al Coliseo. Cantaban llorosos cuando miraban que las bestias salvajes venían encima de ellos. Cantaban con gozo.
Pero era un león, era un oso, era un jaguar, era todo eso. Los mismos soldados romanos, los que iban a quitarle la vida. Pero ellos cantaban con gozo. Ninguno de nosotros ha tenido esa situación adversa, pero ellos la tuvieron y cantaban con gozo. ¿Qué hacía Pablo cuando estaba en la cárcel? Sáquenme, si yo solo ando predicando, ya no voy a seguir predicando, pues ya, pero sáquenme. Estaba en la cárcel y estaba cantando con gozo. Entonces, el gozo permanece para siempre. Porque es un gozo que está de adentro hacia afuera, no de lo externo para adentro. Porque si tu gozo es de lo externo para adentro, tu gozo es momentáneo. Te quitan eso y ¡pum!, se acabó. Pero si tu gozo es desde aquí, de saber que Cristo dio su vida por ti, de saber que Cristo está presente en tu vida, de saber que Él quiere salvarte y llevarte a la eternidad, te pueden quitar cualquier cosa, pero eso no te lo pueden quitar. Eso está ahí presente. Eso está ahí presente. Juan 16:22, también vosotros tenéis tristeza. Él está diciendo, me tengo que ir, los voy a dejar. También vosotros tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. El Señor le está diciendo, ustedes están tristes porque les estoy comentando que voy a morir, que voy a partir. Y está bien, están tristes. Pero voy a volver. Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará este gozo. Hermano, si vos y yo caminamos dependiendo del Señor, si nosotros caminamos realmente permaneciendo en el Señor, eso es lo que nos está tratando de decir otra vez Jesús, ese gozo nadie te lo va a quitar. Ese gozo nadie te lo va a quitar. Aquellos dijeron, físicamente ya no vamos a ver al Maestro, físicamente ya no vamos a ver al Señor, y estaban tristes. Y le dice, pero yo voy a volver, y Cristo está entre nosotros o no, y Cristo mora entre el cristiano, sí o no, sí mora en él. Entonces debe de estar gozoso, ¿por qué? Porque es más grande el gozo que produce el Señor que la adversidad que puede producir esta tierra. El gozo hasta cierto punto nos hace que nosotros ya prácticamente viamos a la eternidad y vivamos confiando en la eternidad y vivamos para la eternidad. ¿Y no es eso lo que nos manda la palabra? Mas buscad primeramente las cosas que se añaden cada día en esta tierra. No. Primeramente la mirada puesta en lo eterno. Y de ahí todo va a ser añadido. Podemos decir entonces que el verdadero creyente no es que viva negando el dolor. No es que viva negando la realidad. La realidad de este mundo da ganas de llorar. La realidad de este mundo da pesar. Si nosotros vemos un mundo que hoy en día está patas arriba en todos los aspectos, un mundo que es contrario realmente en todos los aspectos de todo, es decir, podemos decir política, podemos decir económico, podemos decir familiar, cultural, si no veamos el tipo de canciones que se cantan ahora. Es decir, este mundo está, y ¿sabes qué? Va a ir peor. Entonces, este mundo que nosotros estamos heredando a nuestros hijos va a ir peor. Esto no tiene ya retroceso, esto va cuesta abajo y de rodada. Pero eso no tiene que quitar en mi persona el gozo. Te recuerdo, Habacuc, aunque la higuera no haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de la majada, mi gozo está en el Señor, en el Dios de mi salvación. Entonces, Habacuc no está negando. Habacuc no dice, miro que está seco, pero tal vez va a florecer. No, está seco. ¿Y la vaca, Habacuc? No hay. ¿Y el fruto? No entendés que no hay. Él no está negando nada. Él está aclarando, no hay nada, pero yo me gozo en el Señor. Yo confío en el Señor. Dice 2 de Corintios 4:16, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Es decir, nosotros nos vamos haciendo viejos, nosotros nos vamos haciendo ya más achacosos, más dolorosos, ¿verdad? Ya no podemos hacer lo que hacíamos antes. El cuerpo es la naturaleza del ser humano que vaya envejeciendo, que las células vayan muriendo, ¿verdad? Y eso nos impide, eso nos impide a nosotros que podamos hacer los mismos jóvenes que éramos antes. Entonces, por tanto, no desmayemos.
Aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Miren cómo le llama la tribulación. Tribulación momentánea. Tribulación momentánea. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven son eternas. Pongamos la mirada en lo eterno, en lo espiritual. Y ahí vamos a depositar toda nuestra confianza. Toda nuestra confianza. ¿Saben quién hizo eso? Abraham. Según el Señor Jesús, Abraham hizo esto. Cuando a él le reclamaron que por qué decía estas cosas, ¿verdad? Y le dijeron, y el Señor Jesús les dijo, ¿verdad? Abraham se gozó de cuando le dijeron que iba a venir el Salvador. Dice Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que habría de ver mi día. Y el Señor se lo mostró como una revelación. ¿Y qué? Y se gozó. Abraham le prometieron que iba a pasar, y pasó y se gozó. Y nosotros también tenemos la promesa de ¿qué? De que Él está con nosotros todos los días. De que Él volverá. De que está a nuestro cuidado. Que Él es nuestro escudo. Él es nuestra fortaleza. Y si aún nos morimos, también tenemos esa promesa. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Tenemos esa promesa. El que muere, el que cree en mí, aunque muera, no va a perecer, no va a morir, va a tener vida eterna. Este es el gozo que tuvo Abraham y este es el gozo que deberíamos de tener todos y cada uno de nosotros los creyentes. Entonces, la clave para el gozo cristiano esta clave para el gozo cristiano está en la fuente, está realmente en la vid. ¿Está en qué? En el Señor Jesús, en el Señor Jesús. Si Cristo está en mí y yo en Él, esa no es una relación de domingo, esa no es una relación de martes, de viernes, no. Esa es una relación de todos los días. Esa es una relación de todos los días. Aún cuando el cristiano no puede regocijarse en sus circunstancias, porque las circunstancias son adversas, pasa por dolor, pasa por tristeza, pasa por lamento, pasa por cosas malas, y no te vas a gozar porque se te enfermó un hijo, no te vas a gozar porque te robaron, no te vas a gozar porque te insultaron, pero nuestro gozo no es por eso, nuestro gozo está en Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros. No nos gozamos en esa adversidad que estamos pasando, sino que nos gozamos en que Él está presente en todo momento y nos tenemos que regocijar en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. Entonces yo podría hacerte una pregunta. Y la pregunta no es, ¿sos feliz o estás gozoso? Porque si la clave para tener el gozo es permanecer en Cristo, mi pregunta es, ¿estás en Cristo? ¿O Cristo está en tu persona? ¿Está Cristo habitando en tu persona? Puedes decir igual que como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque de eso va a depender tu gozo realmente. Tu gozo por toda la eternidad. ¿Estás en Cristo o no estás en Cristo? ¿Estás en la religión? ¿Estás acomodado? ¿Estás afanado? ¿Estás en las cosas materiales? ¿Estás viendo los problemas? ¿Estás viendo toditito lo que te rodea? ¿O estás en Cristo realmente? ¿En qué estás? ¿En qué te gustaría estar? Si estás en Cristo, tienes ese gozo. Y si no estás en Cristo, no estás valorando realmente todo el amor del Señor para con tu vida. Medítalo. ¿Estás en Cristo realmente? ¿O tu gozo es pasajero? Dios
quiere llenarnos de ese gozo, quiere llenarnos de su Santo Espíritu. Pero cuando nosotros la copa de nuestro corazón la llenamos de las otras cosas, no permitimos que la copa del Señor, la copa del Espíritu rebose, sino que le añadimos nosotros cosas que nos impiden realmente ser llenos del verdadero gozo. Vamos a orar para poner al Señor esta palabra que medita en nuestro corazón y que esa pregunta que te hice al final te la hagas tú mismo y puedas recapacitar si realmente estás en Cristo o no estás en Cristo. Si estás gozoso o tu gozo depende de que todo te salga bien. Ya sabes, si tu gozo depende de eso, tu gozo es pasajero, tu gozo no es el que Dios te quiere dar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos haces ver, Señor, que tenemos que estar, Señor, oh bendito Dios, dependiendo de ti, permaneciendo en ti, Señor. Gracias porque por medio, Señor, de esa comunión, Señor, y dependencia hacia ti, Señor, tú suples y llenas nuestro gozo, Señor. Gracias porque, Señor, podemos ver aún que en las cosas adversas tú tienes el control de todo, Señor. Que nuestra vida está en tus manos, Señor. Y tú nos das, Señor, esa seguridad, esa paz y ese gozo, Señor. Gracias, Señor, porque ese gozo no es de algo externo, sino, Señor, es del corazón. Es algo que nace del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque ese gozo no está condicionado por lo que pueda suceder alrededor de nosotros, sino que está basado en lo que pasó en la cruz del Calvario, Señor. Y en lo que tú tienes preparado en la eternidad para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que aún en medio de pruebas, adversidades, lo que tú estás haciendo, Señor, es moldeando nuestro carácter, Señor. Es moldeando nuestra vida, Señor. Ayúdanos a confiar en que tú eres el soberano, el que tú tienes el control de todo, y ayúdanos a creer realmente en esa eternidad y que tú también pronto volverás, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, lo necesitamos para poder caminar en el día a día, Señor. Lo necesitamos para poder estar gozosos, Señor. Gracias, gracias te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Que el Señor los bendiga, cualquier cosa, todas sus órdenes. Pasen buenas tardes.